La morada de Dios es el tercer cielo. La morada del hombre es la tierra. Y la de Satanás y sus ángeles es el aire. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Hoy está con nosotros nuevamente el hermano Guido Olivares. Es muy bueno tenerle entre nosotros otra vez, hermano Guido. Es un gran honor para mí estar nuevamente aquí con vosotros. En nuestro estudio vida de hoy veremos la tercera caída del hombre, el cual es un tema profundo. Pero antes de pasar a la misma, me gustaría, si es posible, que usted nos diera un resumen de la primera y segunda caída del hombre. ¿Qué le parece, hermano? Ya que los cristianos hablan a menudo de la caída del hombre, quizás tengamos la impresión de que la caída del hombre sucedió solo una vez y que no hubo ningún desarrollo subsecuente. Sin embargo, la caída incluye por lo menos 4 etapas. La primera caída está registrada en Génesis 3, donde el hombre y la mujer se alejaron de Dios al comer algo que Dios mismo les prohibió. Y así fue impartida en ellos la naturaleza maligna del enemigo de Dios. El resultado de la primera caída fue que se alejaron de Dios porque recibieron algo aparte de Dios. La segunda caída del hombre se ve en el caso de Caín en Génesis capítulo 4. Ya para ese tiempo, todos los seres humanos eran caídos y pecaminosos. Sin embargo, Dios vino, predicó el Evangelio y proveyó la manera para que el hombre caído llegara a Dios. Aunque Abel siguió este camino de salvación de Dios, Caín no obedeció, sino que inventó su propia religión según su propio concepto natural. Así Caín actuó en conformidad con el enemigo que estaba dentro de él y rechazó el camino de la salvación de Dios. Estas son las 2 primeras caídas, que son sumamente graves. Pero más adelante, en este estudio vida, veremos que existe una caída aún más grave. Esta tercera caída fue presentada en el capítulo 6 de Génesis. Muy bien. Con esto estamos listos para el estudio vida de hoy. Comencemos nuestro estudio vida de Génesis con el hermano Witness Lee. Now, in chapter 6 of Genesis, Ahora, en este capítulo 6 de Génesis, we could see the third podemos ver fall. la tercera caída del hombre. En la primera caída, el enemigo de Dios estaba fuera del hombre. Pero en la segunda caída, el enemigo se hallaba dentro del hombre. Y ahora, en la tercera caída, el enemigo dio otro paso e hizo caer al hombre aún más. En la tercera caída, Satanás incitó a los espíritus malignos, es decir, a los ángeles caídos, a mezclarse con el hombre y a unirse con él por medio de un matrimonio ilícito. Cuando Satanás cayó, antes de la creación del presente mundo, él cautivó a un gran número de ángeles, los cuales se rebelaron, y en Apocalipsis 12:4 nos muestra que la tercera parte de los ángeles siguió a Satanás en su rebelión. Esta es la razón por la cual Efesios 6:12 habla de los principados y potestades que están en los aires. El Señor Jesús en Mateo 12:26 nos dijo que Satanás tiene un reino, lo cual significa que tiene bajo su dominio un gran número de principados, dominios y potestades. Según la revelación completa de la palabra santa, en los tiempos de la tercera caída del hombre, los ángeles caídos y controlados por Satanás
hicieron algo que contaminó el género humano. Ellos incitaron al linaje humano no solo a pecar en exceso, sino aún más, a mezclarse y llegar a ser una mezcla, a fin de que el género humano deje de ser simplemente el linaje humano y se convierta en un linaje mezclado con ángeles caídos. Es muy posible que esto les parezca extraño. Bueno, no dejen que esto les moleste, porque estoy dispuesto a ir un poco más despacio a fin de mostrarles que hay tal cosa en la revelación divina. Pocos cristianos saben que el género humano se contaminó anteriormente mezclándose con ángeles caídos, esto es, con espíritus caídos. Pero esto consta en la Biblia. Durante la tercera caída del hombre, muchos ángeles caídos, los principados de Satanás, descendieron a la tierra, tomaron cuerpos y usaron estos cuerpos para formar matrimonios ilícitos con las hijas de los hombres. De esta manera, el género humano se mezcló con los espíritus caídos. Hermano Guido, debemos quedarnos en esta porción de Génesis para así entrar verdaderamente en lo que está presentado ahí. ¿Podría darnos sus comentarios al respecto? El punto principal aquí es que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres por medio de un matrimonio ilícito y produjeron una descendencia vil y contaminada. Para entender esto apropiadamente, necesitamos conocer el trasfondo espiritual invisible y escondido. Sin duda, en cada una de las caídas, el hombre hace algo o desobedece o inventa su propio camino de salvación. No obstante, necesitamos ver que Satanás, el enemigo de Dios, está muy activo por detrás del hombre, incitándole constantemente. Él necesita ser expuesto. Génesis 6 revela que Satanás tiene un reino maligno. Las Escrituras revelan que cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, también arrastró consigo, lejos de Dios, a muchos seres angelicales. Estos seres, bajo instigación de Satanás, llegaron a ser su reino de tinieblas, o sea, su reino maligno. La próxima sección del estudio vida nos mostrará que los hijos de Dios en Génesis 6 son los ángeles del reino maligno de Satanás, y ellos actúan según la estrategia de Satanás para corromper, contaminar y regir sobre la raza humana a fin de imposibilitar que el hombre cumpla el propósito de Dios. Muy bien. Continuemos con el estudio vida y nuestro hermano Lee. 50 years ago, I studied this chapter. Cuando yo empecé a estudiar Génesis 6:2 hace 50 años, I got bothered. este with this pasaje me verse. confundía. Let's read. Leamos este versículo. Abran sus Biblias, por favor, y leamos estos dos versículos. Comencemos con el versículo 1, que dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres, eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y todos, por supuesto, entendemos que los hombres en este versículo se refiere a todos los descendientes de Adán. Pero ahora sigan, porque el versículo 2 es el que nos da problemas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora bien, aquí está el problema. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hace 50 años, el hermano Ni me dio la respuesta. Él dijo que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6:2 eran los ángeles. Y él me hizo notar que en el Antiguo Testamento, en Job 1:6 y 2:1, muestra claramente que los ángeles son llamados hijos de Dios. Y el hermano Lee señaló esto, y es lógico, pero no podía creerlo. Aunque esto tenía más sentido de lo que yo pensaba, me parecía muy difícil de creer. Yo me preguntaba, ¿cómo podían los ángeles casarse con seres humanos? Yo dudaba, ¿cómo es que los ángeles
podían hacer eso con los seres humanos. Así que el hermano Lee añadió que la versión siríaca del Antiguo Testamento traduce hijos de Dios como ángeles, y que algunos manuscritos antiguos también usan ángeles en lugar de hijos de Dios. El hermano Lee también agregó que Judas 6 y 7 comprueba claramente que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 eran ángeles caídos. Dijo que esta era una prueba muy fuerte que los ángeles caídos eran los hijos de Dios de Génesis 6:2. Además, el segundo punto es que los ángeles caídos cometieron fornicación con seres humanos, dando así un ejemplo que Sodoma y Gomorra habrían de seguir. Tocando este punto, debemos leer cuidadosamente Judas 6 y 7, que dice: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno». Cuando Pedro y Judas escribieron acerca de la degradación, usaron como trasfondo los hechos relatados en Génesis. Ahora, en el versículo 6, Judas dice que los ángeles no guardaron su principado. Esto quiere decir que no guardaron su dominio, su esfera. Este es el dominio que tenían ellos. ¿Y dónde está este principado o la esfera de los ángeles? Bueno, este principado, según Efesios 2:2 y 6:12, se nos indica que su principado es el aire. La morada de Dios es el tercer cielo. La morada del hombre es la tierra. Y la de Satanás y sus ángeles es el aire. Así es que cuando Judas 6 dice que los ángeles no guardaron su dignidad o su principado, sino que abandonaron su habitación, quiere decir que abandonaron la esfera del aire y bajaron a la tierra. ¿Pero para hacer qué? Para hacer este matrimonio ilícito con los seres humanos. Así que a estos ángeles Dios los ha guardado bajo las tinieblas en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. La interpretación que acabamos de oír, la cual Witness Lee recibió primero del hermano Watchman Nee, es maravillosa y muy convincente. ¿Qué otra interpretación hay acerca de esta porción de las Escrituras? Según mi conocimiento, la otra interpretación es esta, que los hijos de Dios en Génesis 6 se refiere a las personas piadosas. ¿Quiénes son estas personas piadosas? Los descendientes de Set, el hijo que nació de Adán y Eva como sustituto de Abel. No hay duda que los descendientes de Set formaron la línea piadosa. Según esta otra interpretación, la descendencia piadosa eran los hijos de Dios, y ellos se casaron con las hijas de los hombres, que eran las descendientes de Caín. Hay dos razones por lo cual esta interpretación no concuerda con la revelación divina. Primero, hay un problema al afirmar que las hijas de los hombres se refiere solamente a los descendientes de Caín, ya que sin duda las descendientes de Set también eran las hijas de los hombres. Por eso, no es correcto ni lógico decir que la frase «las hijas de los hombres» se refiere exclusivamente a los descendientes de Caín. Segundo, y este es el punto principal, Judas 6 y 7 comprueban claramente que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 eran ángeles caídos. Si estudiamos estos versículos minuciosamente, nos daremos cuenta que los hijos de Dios a los que alude Génesis 6 eran ángeles caídos que fueron en pos de una carne diferente. Así que, por un lado, esta otra interpretación no es muy lógica, y por otro lado, aún más importante, no concuerda. De hecho, es lo opuesto a la información escrita en el libro de Judas.
y también en la segunda epístola del libro de Pedro. Estos hijos de Dios no son los descendientes de Set, sino que son los ángeles rebeldes que actúan de acuerdo al plan de Satanás, que tiene como fin corromper y contaminar la humanidad, para que el hombre no pueda llevar a cabo el propósito de Dios. Muchas gracias, hermano. Regresemos con Witness Lee para concluir el estudio vida de hoy acerca del capítulo 6 del libro de Génesis y escudriñar una vez más los versículos 6 y 7 del libro de Judas en el Nuevo Testamento. That thing happened that time was quite serious. Lo que ocurrió en ese tiempo fue muy serio. Otherwise, God would not take Debido such a que Dios los disciplinó de una manera tan severa, nos puede mostrar que lo que sucedió en aquel entonces fue algo muy grave delante de Dios. Dios los disciplinó encerrándolos en prisiones eternas bajo obscuridad, hasta el juicio del gran día. ¡Qué cosa tan seria! Así que el versículo 7 es una continuación del versículo 6, que dice que Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas fueron también, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza o contra otra carne. Esto significa que estas ciudades siguieron el ejemplo de los ángeles caídos. No inventaron esa clase de fornicación, sino que siguieron el ejemplo de los ángeles caídos, quienes fueron los que la inventaron. Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas fueron seguidoras. Los ángeles fueron los inventores. Esto es el matrimonio ilícito de ángeles caídos con seres humanos. No solo quebrantó el principio del matrimonio, sino que contaminó la humanidad. El tratar de mezclarse con otra carne. Pero ¿cuál era la intención del diablo al hacer eso? Su intención no consistía solamente en corromper el linaje humano, sino también en contaminarlo hasta el punto de convertirlo en una mezcla de humanidad con espíritus caídos, para que nunca hubiese más algo puro, sino que todo sea algo impuro. Todo sería mezclado del linaje humano con los espíritus caídos. Los ángeles caídos pusieron tal ejemplo. Esto es que quebrantaron el principio establecido por Dios con respecto al matrimonio. Y es por eso es que Dios odiaba tanto esta clase de pecado que destruyó a todo el linaje humano en ese tiempo. Ahora entienden por qué Dios odió hasta el punto de quemar todas estas ciudades, Gomorra y todas las ciudades circunvecinas. ¿Por qué? Porque se había convertido en algo que no tengo ni palabras para decirlo. Algo tan odioso. Lean esos versículos de Judas 6 y 7 y verán que los ángeles caídos inventaron este enlace ilícito, quebrantando así el principio establecido por Dios con respecto al matrimonio, y fueron en pos de una carne diferente, no en pos de los seres humanos, de su propio linaje, sino fueron detrás de otra carne. Esta invención estableció un ejemplo que fue seguido por Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Bueno, quisiera preguntarle algo muy específico, hermano. Sabemos que este capítulo termina con Noé, y sin duda Noé es una persona clave en el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cómo se relaciona la tercera caída del hombre con la economía de Dios? La economía de Dios es su plan, su arreglo para impartirse, para dispensarse a sí mismo en Cristo como espíritu vivificante dentro de los seres humanos, y así ser su vida, su suministro de vida y su todo, con el propósito de que Dios pueda tener una expresión corporativa, primeramente como la iglesia, el cuerpo de Cristo, y finalmente consumar la nueva Jerusalén. Además, en su economía,
Dios se forja a sí mismo en el hombre. Este hombre en el cual Dios quiere dispensarse debe igualar a Dios en una manera definida. El significado de Génesis 6 en relación con la economía de Dios es que aquí vemos el plan de Satanás, el cual tiene como propósito el corromper y contaminar al hombre con el fin de producir un linaje mezclado. Y si Satanás logra esto, le sería imposible a Dios seguir obrando en el hombre. Satanás es un ser creado que no puede hacer nada directamente para dañar a Dios. Por lo tanto, su estrategia busca dañar directamente al hombre creado por Dios. Además, en su intención maligna de frustrar el cumplimiento de la economía de Dios, Satanás también se esfuerza por contaminar la raza humana. Es necesario enfatizar la palabra contaminar. Génesis 6 nos relata cómo el hombre, quien fue creado por Dios para su propósito, fue contaminado al punto de que ya no podía llevar a cabo el propósito de Dios, porque era un linaje mezclado e impuro. El hombre no solamente fue corrompido y caído, sino también contaminado al punto de ser hecho un linaje mezclado, y por consiguiente la única cosa que restaba era el juicio justo de Dios por medio del diluvio. La economía de Dios requiere una humanidad preservada y abierta para recibir el dispensar divino. Este es el punto crucial con respecto a la economía de Dios. Ahora me gustaría añadir una palabra de ánimo, una palabra relacionada con el Evangelio. Hemos visto que el esquema general de Génesis es el siguiente. Dios creó, Satanás corrompió, el hombre cayó y Jehová promete salvar. Aún en un capítulo tan oscuro como Génesis 6, un capítulo que muestra cómo Dios juzgó al hombre que se volvió carne, todavía hay buenas nuevas. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si nosotros aceptamos la verdad revelada aquí, entonces podremos aprovecharnos de su infinita misericordia y de su gracia salvadora que nos introduce en Cristo, quien es el arca para salvarnos del juicio de Dios y hacernos parte de la nueva creación. Querido radioescucha, no importa en qué condición caída usted esté, Cristo puede salvarlo. El apóstol Pablo nos dice claramente que cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 10 nos dice que el Señor es rico para con todos los que le invocan. Si usted invoca conmigo ahora mismo, será liberado del dominio de Satanás y transferido al reino de la autoridad de Cristo. Ore conmigo. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, quiero salirme del dominio de Satanás y entrar en el reino de la autoridad de Cristo. Amén. Maravilloso, hermano Guido. Gracias por su compartir acerca del libro de Génesis y esperamos volverle a tener nuevamente. Ha sido un gran placer estar de nuevo con vosotros. Gracias por invitarme. Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee. Que
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.